Hola amigos, amigas, una noche más bajo el mismo cielo a compartir, hablar un poquito de astrología, poesía, música, todos lenguajes que son distintos, pero de alguna manera yo creo que se entrelazan un poco en estas resonancias, ¿no? Tanto la música, la poesía y la astrología que nos habla también de resonancias, ¿sí? Claro, no son lenguajes diferentes, pero la astrología nos habla de formar parte del universo, resonando con ese misterio, milagro, diría yo, de lo que es la conciencia humana, creadora, ¿no? En una vida ¿no? En una vida humana hay capacidad de creación individual, desde ese ser. Somos los únicos y las únicas en este planeta que tenemos esta capacidad de simbolizar, tan ligada a la observación desde el lenguaje astrológico. Es muy interesante. Y también ver desde este lenguaje y desde tantos otros, ver cómo cada momento de nuestra vida es significativo. Muchas veces nos pasan cosas, queremos que algo se termine rápidamente, es natural, a veces tenemos problemas o cosas que resolver que no nos agradan y que tenemos la posibilidad de ir muy lentamente cambiando. A veces no podemos cambiar algunas cosas, pero sí podemos cambiar la relación con esas cosas. Pero cada momento nos está hablando. Cada momento es significativo, nos está hablando de una posibilidad, nos está hablando de algo que está espejando. A veces hay acontecimientos muy, muy terribles, son acontecimientos que se han generado desde muchas variables. Muchas veces acontecimientos colectivos también, pero dentro de lo que es nuestra vida, y dentro de las posibilidades que tenemos desde lo individual, cada momento nos está dando información de cómo vamos viviendo esto que yo llamo nuestro territorio, qué es lo que vamos como conquistando como expresión, con todo lo que implica la vida, o en nuestro trabajo, o en nuestros afectos, o en lo que nos gusta, o en lo que aún sentimos que nos falta, ¿no? Ese territorio que vamos llenando, conociendo, investigando. Entonces, no es solamente en determinados momentos que recibimos información, es momento a momento. Y esto le da un valor muy particular a nuestra existencia. La astrología nos habla mucho de esto, porque cada instante podemos levantar un mandala. Un mandala es una carta que nos estaría hablando de una posibilidad, ¿sí? Expresiva. Bueno, vamos a ver cómo está el cielo hoy. Tenemos mañana sí, se hace la luna llena del ciclo que se inició el 16 de mayo en el grado 25 de Tauro. Y se va a hacer en el grado 9, la luna va a estar en el grado 9 de Sagitario. Hoy está en Sagitario, pero tiene que avanzar unos grados más para que se haga la luna llena. Esta luna llena es el momento que nos trae más información del ciclo, porque es cuando refleja la máxima luz del sol y está reflejando un sol geminiano. Es de mucha actividad. Esta luna llena nos trae quizás un sentido de este ciclo, algo que podemos poner en movimiento con un nuevo sentido. El movimiento es esa expresión de la luz del sol geminiano, pero desde Sagitario, aportando, seguramente desde nuestro interior, percibiendo un sentido de ese movimiento. Y se hizo la luna nueva en Tauro. Quiere decir que es muy probable que a este valor o a esos valores o a esa sustanciación o algo que nos
religamos desde nuestro interior con lo que necesitamos, queremos, valoramos, pueda tomar un movimiento en nuestra conciencia que puede ser también visto desde el exterior, que nos dé un nuevo sentido en esta luna llena, porque esta luna llena está relacionada al ciclo al que pertenece, y el ciclo al que pertenece se inició en el grado 25 de Tauro. Vamos tejiendo estos significados. Entonces, bueno, estemos atentos y atentas. Entre hoy, no, mañana de madrugada, cerca por la mañana, supongo será la luna llena, y a ver qué nos trae con respecto a las posibilidades de lo que ya hemos descubierto interiormente como movimiento, verlo en acción. Bueno, también tenemos a Venus que se está acercando a Júpiter en Cáncer. Venus, la resonancia, la apertura, que se acerca a Júpiter, que tiene que ver con el renacimiento, que nos da una nueva dirección, un nuevo sentido. Son energías muy dinámicas en un signo que tiene que ver con lo emocional, con la necesidad personal, con la vulnerabilidad. Acá también nos habla Venus de vínculos, también lo que valoramos, Venus regente de Tauro y también de Libra, como regente de Tauro, lo que valoramos, lo que sentimos que nos hace bien, y como regente de Libra, nuestros vínculos, que se está acercando a una conjunciones cuando están juntos los planetas, a Júpiter en Cáncer en el cielo. Y esto nos va a traer seguramente un renacimiento desde aspectos emocionales muy propios, muy desde nuestra necesidad ligada a los vínculos. Momento interesante para reencontrarnos, ¿sí? Vincularmente, ya sea en el exterior o en nuestro interior. Porque también cuando tenemos nuestros vínculos que ocurren en el exterior, también los tenemos internamente. Y es ahí también donde reconocemos o no muchas cosas de esos vínculos. En realidad muchas veces vivimos tanta intensidad dentro como fuera, como en lo que nos ocurre en la experiencia. Entonces, desde el signo de Cáncer, es interesante porque vamos a poder nos propone este contacto con nuestra interioridad para renacer vincularmente en un nuevo sentido. Bueno, hablamos muchas veces de lo que son los elementos, pero vamos a ver un poco las funciones, el significado de las funciones y verlas en los distintos elementos. Las funciones son los planetas, que son arquetípicas, su significado tiene un significado arquetípico y también un significado personal, los vivimos en nuestra vida y los podemos ver también como funciones psicológicas, ¿no? A los planetas personales. Los planetas transpersonales ya nos traen otras texturas, ¿no? Crecimientos que yo diría de tipo existencial. Es como vernos dentro de algo que nos traen a veces muchos cambios, aperturas o transformaciones muy grandes. Entonces, vamos a ver elementos, habíamos dicho que es un estado de la energía, ¿no? Podemos ver lo que llamamos energía de vida como una energía primordial, única, en 4 estados diferentes: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Entonces, depende de dónde tengamos, hay 3 signos de cada elemento que van a especificar el significado de cada uno de esos elementos. Pero depende de dónde tengamos nuestros planetas, nuestras funciones, en qué elementos los tengamos, van a expresarse a través de la cualidad, del significado de ese elemento. Vamos a comenzar por el Sol y la Luna. La Luna es nuestra interioridad, ¿sí? Lo que necesitamos para mantener nuestra cohesión interna. Es bien de contacto interior la Luna, para
que podamos desde nuestra luna, desde nuestra memoria, desde lo que somos como seres humanos en nuestros aspectos vulnerables, emocionales, podamos descubrir la luz solar, nuestra creatividad, la sensación de estar vivos y vivas sin condicionamientos. La luna está muy condicionada, va a expresar ese condicionamiento a través del signo donde esté. Ese signo tiene que ver con un elemento. Entonces, en este movimiento entre el Sol y la Luna, podemos tener ya sea una luna en tierra, en agua, un sol en fuego, en aire. Y vamos a ver cómo sería la expresión de cada uno de ellos. Les voy a leer antes una definición de estas funciones del libro de Stephen Arroyo, de los 4 elementos, donde habla también de otros temas. Astrología de los 4 elementos se llama el libro, y es muy interesante cómo los define. Les voy a leer. El Sol, principio, vitalidad, sentido de la individualidad, energía creadora, yo interior, irradiante, armonización del alma. Interesante esa definición, porque el Sol nos religa con la vida pura, la creatividad del universo que somos, como si tuviéramos como esa gotita que somos de la creatividad del universo. Valores esenciales. Dice, impulsos representados, impulso de ser y crear. Necesidades simbolizadas desde el Sol, ¿no? Necesidad de ser reconocido y expresarse. Claro, esa vida que tenemos, reconocemos dentro, tiene que salir y expresarse. La Luna. Reacción. Predisposición subconsciente, sentimiento acerca de sí, imagen personal, respuestas condicionadas, impulsos representados, impulso de sentir apoyo interior, impulso de seguridad doméstica y emotiva. ¿Ven cómo hace? Yo le llamo cohesión interna, ¿no? A esto que sentimos, que somos por memoria desde la luna. Esa memoria que ha creado nuestra interioridad. Dice, necesidades simbolizadas desde la luna, necesidad de establecer conexiones con otros, necesidad de aprender. Aprender desde la necesidad de ir conteniendo la vida, ¿no? En esa forma interna. Seguramente se refiere a esto este autor. Entonces, si tenemos la luna en tierra, ¿cuál va a ser nuestra necesidad tan primaria, nuestra necesidad para sentirnos bien? ¿No? La tierra tiene que ver con los procesos materiales, con estabilizar, con la previsión, con saber que si hago esto, va a suceder aquello. ¿No? Lo aleatorio así no es muy de la tierra, ¿no? Una luna en tierra necesita estabilidad, necesita previsión para sentirse bien, para sentir que está en equilibrio. ¿No? Nuestro equilibrio, si tenemos luna en tierra, nuestro equilibrio interior va a estar muy ligado también a la experiencia externa como construcción de la vida. ¿Sí? Vamos construyendo y nos damos seguridad interna desde la luna en tierra. La luna en fuego, bueno, va a ser muy distinto. Voy a tener me va a dar seguridad emocional el poder expresarme libremente, ¿no? Entonces, puede ser las lunas en tierra tienen mucha capacidad de movimiento, mucha vitalidad. Sienten, hay algo que hace de la vitalidad y el movimiento, hace que sintamos resguardo interno. El fuego es muy propio de la expresión solar, pero podemos tener la luna en fuego, pero esto va a estar ligado a cierto condicionamiento. Esa es la diferencia entre el sol, la energía del sol y la energía de la luna. Puede ser que las personas con luna en fuego sean muy impulsivas, muy directas, sienten como si algo se detiene, si es muy complicado, muy engorroso la luna en fuego,
no se va a sentir cómoda, va a buscar enseguida la acción, la definición rápida para seguir adelante. Entonces va a volver a su cohesión interior a través de estas acciones. La luna en aire va a buscar tener mucha curiosidad, va a buscar una sensación de sentirse bien en expresar los sentimientos, ¿no? La palabra es probable que se sienta, que vuelva a la interioridad expresando algo con la palabra. También las relaciones, los vínculos sociales pueden ser que sean muy contenedores para una luna en aire. Actividades diversas, ¿no? Actividades de entretenimiento, algo que también permita a la persona distraerse un poco. Eso puede volverle a la seguridad a una luna en aire, ¿sí? Y la luna en agua está en su elemento, porque la luna es regente del signo de Cáncer. Entonces es una luna como arquetípica en la función que representa la luna en agua y tiene que ver realmente, bueno, con la conexión con los procesos emocionales, ¿no? Los procesos psíquicos. El agua canceriana es la más afín para la luna, luego tenemos el agua escorpiana y el agua pisciana, pero bueno, va a estar muy ligada la luna en agua al reconocer la necesidad interior y un espacio interior para reconocer aspectos emocionales. Esto es muy propio de la luna en agua que está en su elemento. Todo esto que dijimos sería válido para el sol, pero desde el sol no sería para resguardar ese mundo interno, esa interioridad, para volver al equilibrio del marco de referencia, equilibrarnos en nuestro marco de referencia interno. Sino sería como cualidad de vida expresar, descubrimos vida a través de las energías en donde esté nuestro sol. Entonces un sol en tierra va a encontrar vida, ¿no? En los procesos, en construir, en tener lo que se necesita, en algo de lo externo, del mundo externo que responda a esa vida que se siente, ¿no? En los procesos, en reconocer en la vida el tiempo, pero como aspecto vital a expresar, ¿sí? También el trabajo es muy probable, también el trabajo, la necesidad de ir expresando la vida dentro de los ciclos de la vida, ¿no? Esto es muy propio de un sol en tierra. Y el sol en aire, bueno, va a encontrar esa expresividad en la circulación, los vínculos sociales, la palabra, las ideas, desde las ideas creativas. Y el sol en fuego, el sol es regente de un signo de fuego y está en su elemento. Entonces va a tener una vitalidad expresiva muy grande, inmediata, de resonancia, de religarse con el movimiento de la vida, de expresar la vida puramente, no condicionada, sino desde la expresión individual. Y el sol en agua va a encontrar esto parece como extraño, pero en realidad esto ocurre con los soles en agua. La explosión solar está en el regreso que nos propone el agua. Va a encontrar vida, vida no condicionada, la va a observar como un hecho creativo, esos procesos emocionales, esos procesos psíquicos, esos procesos que nos llevan de regreso a la memoria. Ven qué interesante, porque podemos tener una luna en aire y un sol en fuego, por ejemplo. Entonces la luna será la que de alguna manera, cuando se pueda ir interiorizando, nos va a dar espacio para descubrir el sol. La luna en aire y el sol en fuego hacen una estructura muy dinámica, donde quizás el proceso emocional no esté tan reconocido, porque la luna está en aire, entonces una luna muy inquieta y un sol en fuego, ¿no? Entonces va a estar, por supuesto, como en todos los seres humanos, pero de alguna manera va a ser una estructura muy dinámica.
esa luna en aire, que es un elemento objetivo, lo que va a tener que descubrir es una subjetividad no condicionada, es la subjetividad del Sol en fuego. Y así podemos tener distintas combinaciones y vamos leyendo cómo sería nuestro sistema. Lo vamos a reconocer luego en nuestra vida. ¿Qué nos aporta leer? Nos aporta que podemos crecer en el significado. Ahí podemos crecer infinitamente. Y esta es nuestra libertad. Por ejemplo, podemos tener una luna en tierra y un sol en aire. A lo mejor desde la tierra nos va a costar un poco más reconocer que tenemos creatividad en el aire. Pero bueno, también es una combinatoria que puede darnos desde la luna la capacidad de brindar esa luna para el plano de las ideas creativas y demás, brindarla a través de una actividad. Y así podemos ir leyendo y ver las uniones posibles. Hay elementos que son más afines entre sí y otros que no, pero si creamos esos puentes interiores, nos va a dar una gran capacidad y nos va a dar un gran aprendizaje de quiénes somos. Así lo podemos ver con todos los elementos y con todas las funciones. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con este tema tan interesante. Escuchamos la composición María de Francisco Tárrega. Vamos a hablar de la función de Saturno. Saturno, donde está Saturno en nuestras cartas, es probable que sintamos que hay algo que no fluye tan fluidamente como quizás esperemos o como necesitamos. Esa es la sensación, porque en realidad Saturno nos está pidiendo como energía una construcción objetiva. Y esta construcción objetiva, de acuerdo al elemento, signo en que esté, nos va a dar cierta estabilidad en la forma para todo lo que somos. Saturno, si bien está en un signo particular con determinados aspectos, cuando podemos construirnos con Saturno, vamos dando estabilidad a todo el sistema. Saturno no es energía creativa, es energía que nos pide objetividad, aunque esté en un signo o elemento subjetivo. Entonces, en la medida que nos vamos acercando a donde está nuestro Saturno, y si leemos la dificultad como una posibilidad, vamos sintiendo en aspectos a veces que están un poco negados porque nos alejamos un poco. Nos alejamos en el comienzo de la vida, nos alejamos porque sentimos que no fluye ahí donde está Saturno. Pero justamente es la cualidad de su energía porque nos da estructuras que perduran en el tiempo. También nos da estructura interna para poder estar en esta vida. Les voy a dar la definición que da Stephen Arroyo de Saturno. Dice: principio, Saturno, contracción y esfuerzo. Impulsos representados. Impulso de defender la estructura, la integridad personal, impulso de protección y seguridad
mediante logro tangible. Y necesidades simbolizadas, necesidad de aprobación social, necesidad de confiar en los propios recursos y trabajo. Ven que desde estas definiciones, muy lindas, ¿no? Muy acertadas también de Saturno, muy claras diría, nos da la sensación de un gran aprendizaje que vamos haciendo. Entonces, si tenemos Saturno en Tierra, el aprendizaje será en cuanto al orden de la vida, a las estructuras concretas, además que Saturno es regente de un signo de Tierra, el último, Capricornio, y que nos habla de construcción concreta también, puede ser una construcción interna, lo es también. Pero el trabajo para esta construcción en la vida, en los signos de Tierra, va a estar propiamente en lo que es la Tierra, que son los procesos, los ritmos objetivos de la vida. A veces postergar un poco la necesidad subjetiva para entender procesos que tienen que ver más con cómo se sustancia la existencia, el orden de la vida con Saturno en Tierra. Es regente de un signo de Tierra, es muy afín a lo que es la función en sí, tener Saturno en Tierra. Y si está en aire, todo el ámbito de la comunicación, la diversidad, lo social, el pensamiento, ¿no? La expresión de las ideas también, la expresión de las ideas, que a lo mejor puedo tener Saturno en aire y puedo tener muchas ideas y sensación muy creativa en mi interior y puede que tal vez me cueste, que tenga que hacer una construcción para poder expresar algo que siento en mi interior como ideas, creatividad, ¿sí? También en los vínculos, tal vez sienta que no fluyen, ¿no? Los vínculos sociales, que no fluyen tanto como tal vez necesite, pero en la medida que voy construyendo objetivamente en la diversidad, en la vincularidad, en la simultaneidad del movimiento, voy observando cómo son esas leyes para que esto pueda también ser parte de mi expresión, voy a tener mucho conocimiento de estos aspectos de la vida y quizás encuentre un lenguaje a través del cual me pueda expresar, es muy probable que sea así, y que luego ya ese aprendizaje me permita sentir cierta seguridad, no solo en el signo o elemento en que esté, sino en todo lo que me voy estructurando, porque Saturno nos permite la expresión en la forma de todo lo que somos. Trabajar con Saturno es permitir de alguna manera que nuestra carta natal se estabilice dentro y externamente. Si tenemos Saturno en fuego, bueno, será la expresión directa del ser, lo que sale sin inmediato, lo que sentimos como muy propio. Entonces puede ser que en lo espontáneo a lo mejor nos sentimos inhibidos o inhibidas, ¿no? En esa expresión tan directa de la vida que es el fuego. Pero en la medida que vemos también, quizás detengamos un poco desde Saturno la expresión del fuego, pero para poder disponer de ella, para poder luego expresar algo muy propio de nuestro ser. Saturno siempre nos habla de tiempo, de tiempo. Esa construcción que hacemos con Saturno se hace en el tiempo. Y Saturno en agua va a estar muy ligado al plano emocional, que quizás nos resulte dificultoso o a lo mejor sentamos soledad o cierta exigencia, pero en la medida que vamos desenredando, haciéndonos cargo quizás de algunas cosas, es muy probable que haya una responsabilidad en donde esté Saturno en nuestra carta. Lo estamos viendo por elemento, ¿no? En ese aspecto de la vida que nos traiga ese elemento,
muy probable que haya una responsabilidad. Pero en la medida que la vamos asumiendo, yo digo desenredando, porque desenredar es comprender. Y cuando la comprendemos ya deja de ser una responsabilidad para ser una manera de expresión con seguridad desde Saturno, desde el elemento en que esté. Bueno, amigos, amigas, vamos a terminar. Traje una frase, espero encontrarla. Acá está. Es la frase del filósofo griego Platón, que dice: la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Hablando del aprendizaje que nos trae Saturno, muy esclarecedora, diría, esta frase. Les deseo una hermosa semana y nos vemos muy pronto.